Bueno, nuevamente, buenos días, buenas tardes. Yo hice los agradecimientos institucionales, así que eso los voy a dejar, pero sí quiero agradecer las palabras del decano, de Juan Manuel y de Gabriela. Debo decir que son más fruto del cariño y el aprecio que del merecimiento, pero bueno, muchas gracias. Para mí, la verdad que ha sido un placer poder organizar esto y que podamos intercambiar ideas y generar espacios de discusión entre las universidades, y espero que bueno, esta actividad que empezamos con el segundo congreso siga muchas ediciones más. Yo, mi exposición, y cumpliendo estrictamente con los 15 minutos que he impuesto, y por lo tanto voy a tener que ser sumamente respetuosa de ese tiempo, eh, voy a hablar de justamente la utilización o el impacto de la era digital que ha tenido en el proceso penal. En realidad, esta investigación tuvo su origen en una investigación previa donde se analizó el tema de la posibilidad de realizar juicios virtuales o telemáticos, pero insertos en esta situación de excepcionalidad que se vivió en el año 2020 en el país, en el mundo, como consecuencia de esta crisis sanitaria por el COVID-19. En ese momento, la óptica o la mirada fue cómo reaccionaron los sistemas judiciales frente al desafío de la pandemia. Es decir, ante la imposibilidad de continuar con una actividad como veníamos llevando habitualmente, ¿cuál fue la respuesta de los sistemas judiciales? Claro, la tecnología había ingresado ya a los procesos. En el caso particular de Mendoza, ha habido todas unas reformas que tienden justamente a la digitalización y el aprovechamiento de las herramientas digitales. Empezaron a establecer todas las etapas de investigación con audiencias orales. Esto implicó reemplazar el medio de registración de escritura por la videograbación, las notificaciones eh, por medios electrónicos, el legajo digital, pero la pandemia planteó otros desafíos, es decir, había una situación de aislamiento generalizado, había incertidumbre en cuánto podía durar ese aislamiento, y no era una opción válida paralizar la administración de justicia. Entonces, en este contexto, las varias provincias de Argentina, entre ellas Mendoza, tomaron la decisión de utilizar estas plataformas, Skype, Zoom, Teams, eh, para desarrollar a través de estas plataformas la actividad procesal. Solo aquellas medidas urgentes que no podían tener una paralización, como podía ser resolver sobre la situación de privación de libertad o disponer medidas de protección hacia una víctima, sino también la posibilidad de realizar los juicios orales, es decir, no paralizar los procesos y llevar adelante estos juicios orales. Esto generó bastantes cuestionamientos, y en ese momento yo creo que las decisiones jurisdiccionales resolvieron en función de la situación de emergencia. Es decir, había un estado de necesidad, no se podía hacer mayores disquisiciones sobre principios y había que continuar con la actividad. Lo cierto es que esta situación de emergencia pasó, volvimos a la normalidad o la nueva normalidad, como se dice ahora, y a partir de este momento es cuando yo retomo esta investigación de la situación de pandemia y entiendo que debemos repensar nuevamente y analizar si todas estas herramientas que utilizamos durante la situación de emergencia sanitaria pueden continuar utilizándose válidamente y en qué etapa del proceso, es decir, si esto lo podemos directamente implementar los juicios virtuales o tendremos que utilizarlo en alguna instancia. Yo un poco adelantando mis conclusiones, entiendo que los principios que rigen en el juicio oral y cuya observancia es lo que en definitiva determina que exista un debido proceso legal en términos constitucionales y convencionales,
no admiten la posibilidad de que el juicio oral se desarrolle de manera virtual, porque indudablemente todos estos principios se ven afectados y desnaturalizados si pensamos que esto lo podemos hacer desde una pantalla. En esto, Binder hace un análisis y dice, miren, el juicio oral en el proceso penal no es cualquier trámite. Es decir, la estructura que tiene es lo que sostiene la imparcialidad, lo que sostiene el contradictorio, lo que sostiene la publicidad. Y justamente esta estructura son estas formas que permiten vincular los sujetos, los actos, los tiempos, el espacio, y que en definitiva garantizan que se pueda llegar a una decisión justa. Si nosotros pensamos que los principios que rigen el proceso no son formulaciones teóricas o abstractas, vemos que el juicio no se puede desarrollar de cualquier manera. Y uno empieza a analizar los principios. En mi artículo hago también un análisis de legalidad, pensando en la legislación que tenemos hoy y que las leyes procesales hablan de la presencia en la sala de audiencia. Pero avanzando y pensando que el legislador puede, como pasa habitualmente, un día levantarse y decir vamos a implementar los juicios virtuales, bueno, ¿cómo afecta la virtualidad a los principios? Claro, la oralidad, cuando nosotros pensamos en el principio de oralidad, la oralidad no se vincula solo con la palabra hablada. La oralidad no es un instrumento neutro, sino que la oralidad lo que permite o lo que hace es dar contenido a la publicidad, a la inmediación y al contradictorio. Y justamente todos estos principios mancomunados son los que determinan el debido proceso. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la inmediación y pensamos en que la prueba debe ser receptada por el tribunal y las partes sin ninguna intermediación que implique una tergiversación de esa prueba, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos controlar que efectivamente el testigo que declara a través de una pantalla no está siendo dirigido en sus declaraciones, no se le están indicando las respuestas, no está leyendo su declaración? Y esto es imposible controlarlo. Y entonces el contradictorio, la verdad, pierde toda esencia, porque, y en esto decía Caferata Nores, es posible desafiar una prueba, contradecirla o evaluar su veracidad de pantalla a pantalla. Es decir, es muy difícil el ejercicio del contradictorio. Y en definitiva, toda la riqueza que puede tener conviccional este contradictorio se ve disminuido a partir de la visión de una pantalla hacia otra pantalla, o de una ventanita a otra. ¿Qué decir de la publicidad? Si nosotros pensamos que la publicidad es que justamente los actos de gobierno, como es la administración de justicia, se realicen de forma pública, pues la publicidad no puede equipararse a que ese acto procesal quede grabado y después alguien lo presencie. Esto no es publicidad. Y permitir que la gente ingrese a estas plataformas para que vea o presencie este juicio, claro, después de escucharlo al profesor Sueiro, cuando nos habla de lo que pueden hacer con la imagen, con nuestra voz, y nosotros estamos entregando gratuitamente imagen y voz a personas indeterminadas, y muchas de esas imágenes y voz son de personas que son ajenas al proceso, como los testigos, los peritos, bueno, estamos asumiendo el riesgo de que se pueda hacer una utilización ilícita de esa información, sin perjuicio de que no podemos olvidar que según nuestra ley de protección de datos, ley nacional, la imagen es un dato protegido en tanto pueda determinar o ser determinable una persona. Entonces, entra acá también, se cuestiona justamente la posibilidad de obtener o de brindar estas imágenes.
si nosotros analizamos lo que significa el acto de juzgar, no podemos decir que hay un auténtico y eficaz acto de comprensión de la actividad procesal cuando el juez toda esta actividad y toda esta prueba la ve a través de una pantalla. Los principios constitucionales que rodean el juicio tienen la trascendencia de que el juicio oral como acto central del sistema judicial justamente es un acto formal y solemne, y todas estas formalidades y solemnidades están vinculadas a las grandes implicancias que tiene el acto de juzgar y de decidir sobre la inocencia o culpabilidad de una persona. Y esto no puede reemplazarse por una audiencia virtual. Es decir, no es lo mismo el testigo que jura decir la verdad y declara ante el tribunal y ante las partes, que el testigo que lo hace sentado en su domicilio, en un bar, en la sala de espera de un consultorio. Y lo mismo puede decirse de los jueces, es decir, en esta enorme responsabilidad de decidir sobre la situación de una persona, no es lo mismo una sala de audiencia que hacerlo desde su domicilio. Entonces, no se puede equiparar el juicio virtual justamente al juicio presencial. Yo entiendo que las enormes implicancias humanas, sociales y jurídicas que tiene el acto de juzgar, en modo alguno pueden reemplazarse por la posibilidad de hacer una audiencia virtual. A mí me parecieron muy significativas las palabras de Richard González cuando él dice, miren, podremos engañarnos todo lo que cada uno quiera, pero nadie va a pensar que los seguidores de una red social son sus amigos, o que Pokémon es una mascota. Será el sustituto de una mascota, pero no es una mascota. Y el juicio oral y el juicio virtual indudablemente no son lo mismo. Esto implica que vamos a desechar las tecnologías, y ya voy terminando. No, yo creo que no. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es justamente determinar cuál es el ámbito adecuado dentro del proceso para el uso de esas tecnologías. Y yo sí considero que el mejor ámbito es en la etapa de la investigación, es decir, la primera etapa del proceso creo que es donde efectivamente se puede sacar mayor provecho al uso de las tecnologías. Pero el juicio oral yo creo que no puede realizarse a través de estas plataformas virtuales porque implica el desmonte de los principios y garantías que rigen todo el juicio oral en un proceso penal. Y en esto ya, para terminar, las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el acceso a la justicia, cuando habla de aprovechar las oportunidades de digitalización, claramente dicen la utilización de las tecnologías digitales y medios de comunicación electrónicos no debe venir en detrimento del derecho a ser oído, en particular el derecho a la igualdad de armas procesales, el derecho a un procedimiento contradictorio, el derecho a una audiencia pública y el derecho a vistas orales con la presencia física de la persona afectada. Entiendo que con estos requisitos no podemos suplir el juicio oral presencial por el uso de las tecnologías, porque indudablemente estamos afectando todos los derechos de las personas, no solamente las personas sometidas a proceso, sino también de las víctimas que tienen, que hay que resguardar sus derechos de acceso a la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Quiroga. Bueno, les recuerdo que pueden tomar nota de las preguntas y que vamos a formularlas todas juntas para los tres exponentes al final de la mesa. Ahora sí, le cedo la palabra a la doctora Ana Herrán Ortiz, profesora titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, España, que va a exponer bajo el título de La privacidad mental, un nuevo derecho humano, el debate sobre la identidad personal y el avance neurocientífico. Bueno, doctora Ana Herrán, tiene la palabra.
Hola, muy buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Muy buenas tardes aquí desde España, en mi caso desde Bilbao, y como ven con un poquito de constipado, bueno, nada serio ni que me impida desarrollar la ponencia. Muchísimas gracias por haber accedido a que comparta con ustedes esta sesión y esta mesa y por permitirme, bueno, pues exponer brevemente un tema en el que llevo ya varios años de trabajo y de investigación en distintos equipos y proyectos. Es para mí de verdad un orgullo y un auténtico placer poder compartir con ustedes estos minutos. Claro, cuando se habla de neurotecnología, cuando se habla de neurociencia y fundamentalmente cuando nos centramos en el aspecto o ámbito de la privacidad mental, a todos nos viene siempre a la imagen el aspecto positivo o el aspecto fundamental derivado de una finalidad terapéutica o médica. Y lo cierto es que la alianza entre la medicina y la tecnología, y sobre todo desde el desarrollo de la inteligencia artificial, ha impulsado sobremanera todo lo que tiene que ver con la neurotecnología. Lo ha impulsado hasta desarrollar importantísimos dispositivos que vienen ayudando en la mejora cognitiva y también de movilidad del ser humano. Pero esta mejora, que es absolutamente indudable y que avanzará socialmente hasta incorporarse de una manera habitual en nuestra vida, también es verdad que tiene una cara oculta, que tiene una cara oscura, y fundamentalmente esa cara afecta a la restricción en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. Es indudable que el desarrollo de la neurotecnología precisa y necesita de información personal. Y esa información personal es la que, bueno, el usuario, el paciente, facilita esos dispositivos, facilita a esas empresas para que puedan desarrollar esas técnicas que mejoren la vida del ser humano y le faciliten el acceso a determinadas capacidades o habilidades ya perdidas, ¿no?, del propio ser humano, y que le van a facilitar sin duda la vida. Pero no siempre es así, ni necesariamente es así. Lo que inquieta fundamentalmente a los científicos, y viene inquietando, es la idea de esa finalidad dual que se puede desprender de la utilización de esta tecnología o neurotecnología, que no es otra que la utilización militar, política o de índole mercantil o comercial. La primera no inquieta, como les decía, la médica o terapéutica, la rehabilitadora. Esa se entiende absolutamente para el bienestar de la persona, para generar igualdad entre los seres humanos, para generar inclusión. Pero lo cierto es que no siempre necesariamente será así, y que la frontera médica pronto será superada por la utilización de estas tecnologías, y lo que buscará será, bueno, pues una rentabilidad desde la perspectiva económica o desde la perspectiva comercial. De ahí que gobiernos, empresas se hayan lanzado, como bien saben, al desarrollo y estrategia de la neurotecnología desde hace ya unos años, desde el año 2013. Por eso nos sorprende que los científicos, los neurocientíficos, preocupados y animados por esta inquietud, hayan promovido el reconocimiento o el impulso de un nuevo catálogo, creación de derechos humanos. Y en Cayandorno ya en 2017 vienen planteando la importancia de abordar desde determinados bienes jurídicos diferenciados la perspectiva neurotecnológica y la limitación a las técnicas de neurotecnología, en las que, bueno, no solamente se trata de conocer cómo funciona el cerebro humano, cómo viene desarrollándose la actividad cerebral, sino que, bueno, se piensa que en breve se podrá intervenir en esa actividad cerebral para, bueno, pues influir directamente en la toma de decisiones, en el comportamiento del ser humano, en la formación de su personalidad. Cierto que todavía parece que el escenario está lejos, que no está cerca ni es próximo, pero también es verdad que si debemos creernos lo que los científicos dicen, han conseguido influir e introducir determinados pensamientos o sensaciones en ratones, en roedores, con lo cual piensan que el siguiente paso va a ser hacerlo dentro de lo que es el cerebro del ser humano. Esperemos que todavía esta circunstancia quede lejos, y para el ser humano esta circunstancia sea todavía aventurada. Pero no obstante, ya nos venimos preguntando qué sucede con la información personal, qué sucede con determinados bienes en los que, por ejemplo, y en Cayandorno ubicaron 4 prioridades fundamentales desde la perspectiva de la neurotecnología para el ser humano. Hablaban de la continuidad psicológica, se referían a la necesidad de preservar la privacidad mental, a la que me referiré brevemente, se referían también a cuestiones como la identidad personal. Por tanto, bueno, es muy importante centrar o venir centrando cuáles van a ser los aspectos o bienes jurídicos a los que esta neurotecnología o estas técnicas van a venir afectando fundamentalmente. Si nos centramos en la privacidad mental, eso no es un neuroderecho. ¿Hacia dónde camina el reconocimiento de esta privacidad mental como neuroderecho específico o no? Son cuestiones que, pues que hay que abordar, yo creo que con mesura, con prudencia y con cierta cautela.
Es verdad que hay un grupo muy considerable dentro de la Universidad de Columbia, liderado por un español, el profesor Rafael Yuste, que viene siendo el gran adalid del reconocimiento de nuevos derechos humanos, los llamados neuroderechos. Pero también es verdad que no ha convencido, no acaba de convencer a la comunidad jurídica de este reconocimiento, y no lo hace fundamentalmente porque jurídicamente no es un proyecto sólido y en el que los neuroderechos, como veremos, no alcanzan una solidez jurídica en cuanto a su naturaleza, sus límites, su contenido esencial, sus garantías. Son propuestas, son, bueno, pues determinados esbozos de lo que pudieran llegar a ser derechos, pero que no han convencido, como decimos, a la comunidad jurídica por el momento, salvo puntuales excepciones como puede ser la iniciativa de reforma constitucional chilena o, en su caso, la Carta de Derechos Digitales de nuestro país, en España. Dicho esto, respecto a la privacidad mental, ¿con qué nos tenemos que quedar? Si Ruggiero en su momento planteó para la creación de una norma, ¿qué tenemos que plantearnos? Bueno, nos tenemos que plantear si es necesaria, si socialmente inquieta y es preciso la protección de un bien jurídico, si esa norma jurídica va a encajar con el resto del sistema. Bueno, pues ese paralelismo lo podemos llevar al reconocimiento de un nuevo derecho. ¿Es necesario un nuevo derecho a la privacidad mental como derecho autónomo de la personalidad específico, o derecho fundamental o derecho humano? Hombre, el contexto actual social y científico parece indicar que todavía estamos lejos de interferir en el cerebro humano, de condicionar sus pensamientos, de conseguir captar y manipular ese pensamiento, esas sensaciones, esas emociones. Parece que estamos lejos. Parece que todavía el bien jurídico a proteger, esa inquietud, pues no lo es tanto. En segundo lugar, ¿sería fácil de encajar con el resto del sistema jurídico? Esto es, con el resto de derechos ya reconocidos. Hombre, pues a mí me resulta bastante complejo diferenciarlo, alinear este nuevo derecho a la privacidad mental o a la privacidad neuronal relacionado con la protección de datos. Me resulta ciertamente complejo de encajar. ¿Dónde establecer la diferencia? ¿Cuál es el bien jurídico diferente que se protege? ¿Qué garantías diferentes y facultades diferentes puede ofrecernos una privacidad mental que ya no nos ofrezca la protección de datos? ¿Qué naturaleza jurídica tendría? ¿Sería un derecho absoluto? No lo sería. ¿Qué instrumento jurídico es el más idóneo para regularlo? Yo creo que son muchísimas preguntas, muchísimas dudas, y muy difícil el encaje con otros derechos ya consolidados y con mucha fuerza y con fortaleza y robustez suficiente desde la perspectiva jurídica como para proteger y desplegar un importante paraguas que ampare también a estas, vamos a decir así, estos usos de tecnología o neurotecnología. Y por último, claro, hay que plantear también qué es la privacidad mental y qué es de diferente respecto a la protección de datos personales, o en qué podemos diferenciarlo. Porque claro, si nos atenemos a las definiciones que vienen planteándose tanto en el contexto internacional como en el nacional de qué es la privacidad mental, la verdad es que a mí me resulta bastante complejo intentar diferenciarlo de lo que es la protección de datos. Se nos dice, la privacidad mental significa pues no tener que ceder información de nuestra actividad cerebral, de nuestro funcionamiento cerebral, si no queremos. Bueno, pues es que eso viene a ser la protección de datos. Bueno, pero es que también es que los terceros no interfieran en nuestra actividad cerebral, que los terceros no conozcan nuestra actividad cerebral. Bueno, es que eso también puede llegar a identificarse con la intimidad de la persona, con la libertad de pensamiento. Me resulta bastante complejo, teniendo en cuenta tal y como se define legalmente, conceptualmente o doctrinalmente la privacidad mental, diferenciarla de lo que puede ser en la actualidad el derecho a la protección de datos. No, nos dicen, es que los datos neuronales, los datos cerebrales son ciertamente diferentes, constituyen una categoría específica y muy importante de dato personal que hasta ahora, pues no se había dado, porque hasta el momento nos dicen y argumentan con total y absoluta razón, la información personal que trasciende es la que el individuo exterioriza, la que el individuo manifiesta consciente o inconsciente, deliberada o no deliberadamente, pero aquella que el individuo exterioriza, y esa es la que se trata a partir de la posibilidad de que técnicas de neurotecnología interfieran en nuestra actividad cerebral y que sea posible captar información consciente o inconsciente sin conocimiento del propio individuo o sujeto, y que incluso el propio individuo o sujeto no conoce. Bueno, pues el escenario es bien diferente en cuanto al dato personal, ¿cierto? Coincido en que eso es así. Pero no por ello esto puede generar la necesidad de crear un nuevo derecho fundamental, un nuevo derecho humano,
porque entonces, ¿qué hubiera sido también con el caso de los datos personales de naturaleza médica o de salud? Hubiéramos creado también un derecho nuevo, un derecho fundamental, porque el dato de salud es especialmente sensible, es especialmente amplio, es muy preocupante, es especialmente importante para la persona, y no por ello nos hemos planteado la necesidad de crear un nuevo o configurar un nuevo derecho fundamental. Entiendo que es importante, entiendo que hay un salto cualitativo muy importante en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, en este caso neuronales, porque es muy difícil, dicen, diferenciar la fuente de la generación del dato, porque es muy fácil inferir datos distintos que no se conocían. Bien, cierto, nadie discute que eso sea así, porque efectivamente la ciencia así lo atestigua. Pero también, por otra parte, eso significa que estamos ante un dato de salud, inicialmente estamos ante un dato personal, y si se quiere, y si inicialmente pensamos que el paraguas del dato personal de salud no es suficiente para amparar la protección de los datos neuronales, se puede avanzar hacia la creación de una nueva categoría de dato personal que refuerce, que genere un estatuto específico o un régimen específico de protección de datos, en este caso neuronales, como ya se ha hecho con datos relativos a genética o como datos relativos a biométrica o cualquier otra naturaleza de datos que alcanzan una categoría específica y que alcanzan definición o delimitación legal propia. No por ello, sin embargo, como decimos, se ha creado un nuevo derecho fundamental. No hay que minusvalorar los derechos fundamentales y los derechos humanos, no hay que desvirtuarlos, no hay que restarles valor, no hay que generar ni sobreexplotar los derechos humanos o fundamentales, porque no siempre será necesario ni siempre estará justificada la creación o reconocimiento de nuevos derechos para el fortalecimiento de la protección de la persona. Aprovechar, entiendo, el marco jurídico en el que se inserta la protección de datos personales y que es un marco consolidado y que es un marco que tanto internacional como a nivel nacional como a nivel europeo viene ya consolidado, viene consolidándose desde hace muchísimos años. Yo creo que es una ventaja y entiendo que es un absoluto beneficio, y a partir de ese marco sólido y robusto establecer mecanismos, garantías que refuercen, que creen un importante estatuto jurídico para la protección de los datos neuronales, que no cabe duda son unos datos específicos, son unos datos... Disculpe, doctora, perdón, le quedan 3 minutos. Sí, muchas gracias, que generan un importante, por decirlo de alguna manera, una importante protección para la persona. Y para terminar, no siempre ni necesariamente se refuerza la protección de la persona a partir del reconocimiento de nuevos derechos que pueden diluir la protección de la persona si no se establece un marco idóneo, si no se refuerzan las garantías y no se consolidan mecanismos efectivos reales que puedan hacer valer ese contenido esencial. Por el momento, y salvo que la ciencia avance, que dicen que lo hará, sí que es verdad que es mejor consolidar, o entiendo que es más beneficioso consolidar dentro del marco jurídico que ya se ha establecido y que ya viene aplicándose, un estatuto jurídico, un régimen jurídico de protección para los datos neuronales o los datos relativos a nuestra actividad cerebral. Muchísimas gracias, y lamento si en algún momento me he excedido de mi tiempo. Muchas gracias, doctora. Bueno, y finalmente le cedo la palabra al doctor Antonio Troncoso Reigada, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, España, que va a exponer sobre el derecho a la confidencialidad e integridad de los sistemas de información. Sí, por favor, adelante. Doctor, ¿me escucha? Vale, pues nada. Buenas tardes a todas y a todos, y agradezco la invitación para estar en este congreso de la red, sobre todo al coordinador, al profesor López Ulla. Un congreso, bueno, pues que está dedicado a un tema que con acierto ha elegido el profesor López Ulla, que es el impacto de la era digital en el derecho, ¿no? Y lo que se pregunta el congreso es cómo proteger mejor a la persona y cómo garantizar mejor los derechos de las personas en los entornos digitales. Creo que es un tema que ha abordado mi compañero Miguel Revenga, posiblemente con más fundamento que yo. Me imagino que Miguel Revenga habrá contado, también lo ha hecho mención hace un momento brillantemente Ana Herrán, que en España pues, se creó un grupo de expertos hace algunos años para plantearse la aprobación de una Carta de Derechos Digitales, que finalmente se aprobó en el año 2021 como tal carta,
y que una versión, un estadio previo de ese documento se aprobó en la Ley Orgánica 3/2018, dedicado también una parte a la garantía de los derechos digitales. La verdad es que ambos textos, la Ley Orgánica 3/2018 y la Carta de Derechos Digitales, pues son un reflejo de un derecho constitucional, de un constitucionalismo mágico. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente la Carta de Derechos Digitales pues no tiene un valor normativo, es más bien una directiva para los poderes públicos, y la Ley Orgánica del año 2018, que se llama de garantía de derechos digitales, lo que no tiene es ninguna garantía de derechos digitales, con lo cual vemos que es un ejemplo de un constitucionalismo más bien mágico que de realidad. La verdad es que ambos documentos, la Ley Orgánica y la Carta de Derechos Digitales, pues han hecho un esfuerzo por proclamar nuevos derechos. Ha hecho mención hace un momento con mucha claridad Ana Herrán, como la Carta de Derechos Digitales, pues hay un apartado que dedica a los nuevos derechos, a la privacidad mental y a otros derechos como puede ser el derecho a la ciberseguridad o la referencia a la existencia de un derecho a la seguridad digital. La verdad es que, bueno, pues hay que hacer un planteamiento que también creo que ha hecho muy claramente Ana Herrán, sobre si realmente estas amenazas justifican que se formulen nuevos derechos. Si hace falta crear nuevos derechos fundamentales. De hecho, no siempre los países que tienen un elenco de derechos más amplio son los que mejor los protegen, con lo cual hay que plantearse si realmente hace falta formular en esta materia nuevos derechos fundamentales para la esfera digital. Aquí habría fundamentalmente dos grandes visiones, ¿no? Una visión más humilde, que diría que no se trata de descubrir nuevos derechos digitales, pensando que son algo distinto a los derechos fundamentales tradicionales. Básicamente lo que hay que hacer falta es interpretar, aplicar los derechos fundamentales de siempre en el entorno digital, viendo qué derechos instrumentales o auxiliares pudieran hacer falta o planteando una nueva ponderación de derechos fundamentales. Frente a esa visión más humilde, hay otra visión más ambiciosa que dice que no basta con la lista de derechos tradicionales, sino que haría falta pues, un reconocimiento de nuevos derechos fundamentales, bien a través de una ley orgánica o bien a través de una reforma constitucional. A mi juicio, este es un tema que requiere un estudio caso por caso. Yo creo que me ha convencido, comparto lo que comenta Ana Herrán, para que sea innecesario hablar de neuroderechos. Pero habrá que ver en cada supuesto concreto. En el fondo, como todos sabemos, las tecnologías no se pueden erigir las fuentes de los derechos. Son las personas las fuentes de los derechos. La fuente de los derechos es el respeto a la vida humana, a la dignidad de la persona. Con lo cual es a partir de la dignidad de la persona, teniendo en cuenta las amenazas que hay contra la persona, pues hay que plantear si hace falta atribuir a la persona nuevos derechos, nuevas facultades. Aplicándolo al ámbito de la ciberseguridad, al ámbito de la seguridad digital, habría que preguntarse, ¿hace falta, como hace la Ley Orgánica Española, afirmar que existe un nuevo derecho a la seguridad digital? ¿O afirmar, como dice la Carta de Derechos Digitales, se puede afirmar que existe un derecho independiente a la ciberseguridad? Bueno, pues la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional Federal Alemán ha sido afirmativa. La sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del año 2008 sí ha afirmado que existe un derecho a la seguridad digital, un derecho a la ciberseguridad, que ha definido el Tribunal Constitucional Alemán como un derecho fundamental a la garantía de la confidencialidad y de la integridad de los sistemas de tecnología de la información. Que dice el Tribunal Alemán que es una expresión adicional o específica del derecho
fundamental general de la personalidad. Me dirán, Antonio, ¿qué importancia tiene que se haya pronunciado el tribunal alemán sobre que sí existe un derecho nuevo a la ciberseguridad, un derecho nuevo al carácter confidencial e íntegro de los sistemas de información? Bueno, tiene la importancia de que también fue el tribunal alemán el que en el año 83, hace ya más de 40 años, declaró que existía un derecho a la protección de datos personales, un derecho al control de la información personal, con lo cual vemos aquí un antecedente importante de la actual normativa sobre privacidad personal. Ha dicho el tribunal alemán que dentro del libre desarrollo de la personalidad, pues, y dentro del respeto a la dignidad de la persona, habría que formular un derecho, como digo, a la garantía de la confidencialidad y de la integridad de la tecnología de información, que es un derecho que está orientado a cómo proteger a la persona en el ámbito tecnológico, sabiendo que la persona se encuentra rodeada por un sistema complejo de tecnología de la información, que se encuentran estas tecnologías interconectadas en red y que existe las posibilidades de un acceso técnico específico que de manera secreta pueda espiar o manipular esa información. Bueno, pues se puede decir que si el derecho a la protección de datos es un derecho que está teniendo presente los tratamientos que hacen las empresas o entidades públicas, ahora este derecho fundamental lo que protege es al uso que hace la persona por sí misma de las tecnologías de la información. En esta sentencia del año 2008, el tribunal alemán hace una reflexión muy importante sobre las tecnologías. Dice que las tecnologías no solo se han incorporado a la vida ordinaria de las personas, sino que las tecnologías pues, han ocupado, han conquistado todos los espacios de las personas. Hablan de esa ubicuidad de las tecnologías que son fundamentales para el uso de las personas, para que las personas puedan vivir sus vidas, y que no hablamos solo de los ordenadores personales, sino todas las tecnologías electrónicas que te rodean en hogares, en vehículos, de manera que esto interconectado en red pues ofrece nuevos peligros para las personas. Vemos que no se trata de que estas tecnologías almacenen datos de los que sea consciente la persona, sino que las tecnologías que te rodean almacenan de manera automática información sobre características de las personas que el usuario no advierte de manera inadvertida y que puede permitir formar un perfil. ¿Qué supuesto estaba detrás? Bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán estaba centrada en el intento del Estado de Renania del Norte-Westfalia de permitir que los órganos del Estado se infiltraran de manera secreta en las tecnologías para supervisar su uso, para llevar a cabo una lectura de su almacenamiento y para instalar de manera inadvertida un software de vigilancia que envíe información del disco duro a las autoridades. Todo esto sin que haga falta confiscar esa tecnología con ese propósito. Con lo cual vemos ya el alcance de este nuevo derecho fundamental para el tribunal alemán. Debe haber un sistema de tecnología de la información que el usuario utiliza como propio o que solo accede a las personas autorizadas y que tiene una cantidad sustancial de información personal que es capaz de perfilar al usuario. Se ve que el tribunal alemán está poniendo el énfasis en la protección de la esfera íntima de la persona. Se ve que esta injerencia de tecnologías es un peso comparable a la injerencia en el domicilio inviolable, y por eso el Tribunal Constitucional Federal Alemán estableció unas restricciones para
que se pueda limitar este derecho fundamental. Hará falta una regulación legal. Solo está justificada esta entrada secreta de tecnologías cuando hay un indicio real de un peligro concreto para un bien jurídico importante, la vida, la integridad física, la libertad personal. Debe estar autorizada esta interceptación a través de una orden judicial y su aplicación debe llevarse a cabo de manera proporcional. Si os fijáis, la doctrina que establece el tribunal alemán es muy semejante a la protección del espacio del hogar. Es decir, lo que dice el tribunal alemán, existe un espacio vital personal que recuerda al hogar, que no pueden acceder terceros porque supone una injerencia importante en la vida de las personas, porque ese espacio tecnológico, el usuario depende de él y a ese espacio tecnológico confía sus datos personales. Disculpe, doctor, le quedan 3 minutos. Muy bien, voy a cortar porque me queda mucha intervención, voy a brevemente a dar por concluida la misma. Mi pregunta es, ¿por qué no se recurrió a otros derechos? ¿Por qué no se recurrió al secreto de las comunicaciones? El tribunal alemán entiende que se puede instalar el troyano sin que esté activado el proceso de comunicación. ¿Por qué no el domicilio inviolable? Pues se puede interceptar el dispositivo sin entrar en domicilio. ¿Y por qué no el derecho a la protección de datos personales pudo ser aplicado, como también ha comentado Ana Herrán sobre los derechos? Bueno, pues ahí está el debate. La privacidad personal, tal como está en el Reglamento Europeo, solo se aplica a personas físicas, no a personas jurídicas, con lo cual esto excluiría la protección de la interceptación a personas jurídicas. Está planteado como tratamiento de datos de muchas personas, no de una única persona. Los responsables siempre son empresas o poderes públicos y se exceptúan los tratamientos de la esfera familiar doméstica. Y aquí estamos viendo tratamientos de la esfera familiar doméstica en el ámbito de las tecnologías que te rodean. Sin embargo, a mi juicio, yo creo que se podía hacer una lectura más ampliada de la protección de datos personales para intentar que ese derecho fundamental protegiera todos los derechos y libertades de la persona, también el derecho a la ciberseguridad frente a los tratamientos tecnológicos. ¿Por qué? Es verdad que el Reglamento Europeo ha limitado los derechos del interesado a los tradicionales: acceso, rectificación, cancelación, olvido. Ha añadido algunos otros: portabilidad. Qué pena que no hubiera añadido el Reglamento Europeo un derecho también a la seguridad digital. Pero yo creo que se puede extraer mucha utilidad al principio de protección de datos, que es el principio de integridad y confidencialidad, que dice que los datos deben ser tratados de manera que se garantice una seguridad adecuada de los datos, incluida la protección contra el acceso no autorizado o ilícito. De manera que yo entiendo que se podía extraer mucho contenido de los principios de protección de datos para intentar que sea la protección de datos la que protegiera estos riesgos que darían lugar al ámbito de la ciberseguridad o al ámbito de la seguridad digital. No olvidemos que los principios de protección de datos tienen un carácter de cláusula de cierre, de bóveda del sistema de protección de datos, que los valores tienen un carácter, en este ámbito, un carácter dogmático axiológico. Y yo entiendo, y ya termino, que dentro del contenido esencial del derecho a las datos personales sí podría entenderse que dentro de su naturaleza jurídica o de su tipo abstracto estaría la seguridad digital y también estaría la ciberseguridad. Por mi parte, nada más. Siento mucho no tener la cámara Muchas gracias, doctor.
¿Desean formular alguna pregunta para los integrantes de la mesa? Cuando el ejercicio del derecho a defensa fuere totalmente imposible de ejercer. Es decir, le quitó la facultad de ponderar la afectación al derecho a defensa y le mantuvo la facultad de suspender el juicio y no realizarlo solo si el ejercicio del derecho a defensa era del todo imposible. Cercenándole la facultad de ponderar afectaciones de menor entidad que una privación, pero que fueran de entidad suficiente bajo el régimen ordinario como para poder suspender el juicio. Entonces, en ese marco tuvimos cuestiones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y se terminó declarando en un sistema de control concreto con efectos interpartes, así que fueron cientos de casos. Se terminó declarando inaplicable la norma. Se terminó declarando inaplicable en el entendido que entre los efectos inconstitucionales que generaba, hacía imposible la comunicación entre el imputado y el defensor, porque claro, era algo bien kafkiano. El imputado estaba en una sala, esposado en la cárcel, la que era la sala de visitas antiguamente, que ahora se ocupaba como sala de juicio, porque no había visitas, frente a una pantalla, y tenía que conversar con el defensor por el chat de Zoom. Y además de algún juicio ocurrió que los testigos, que eran funcionarios policiales, se estaban poniendo de acuerdo sobre qué declarar y cometían el error de enviar el mensaje a todos. Claro, y sin ninguna garantía sobre el contrainterrogatorio y en el fondo transformando esta mal llamada inmediación remota en una mediación telemática. Terminamos ocupando ese concepto en la sentencia y declarando que se perdía la inmediación y que era una apariencia de inmediación que en realidad no era otra cosa que una mediación telemática en la cual la pantalla terminaba constituyendo el papel real. Fueron cientos de casos y finalmente eso llevó a que posteriormente cuando en esta nueva normalidad, que en Chile se ocupó el mismo término, se terminara legislando para normalizar el uso de Zoom en audiencia, termináramos en modo híbrido en general en el derecho procesal chileno, lo cual significó acceso a la justicia, sobre todo en Corte Suprema, en tribunales especiales, en el mismo Tribunal Constitucional, que las complicaciones geográficas, que es algo que en Argentina también pesa, hacen que la centralización en los tribunales superiores sea un problema que genera falta de acceso a la justicia. Pero en los juicios penales, la legislación termina estableciendo que el defensor y el imputado tienen que estar siempre presentes en el tribunal y que los testigos tienen que ser examinados. Claro. Y que las únicas excepciones posibles son las que el propio imputado solicite y que además el tribunal tiene que aprobarlas y calificarlas sin norma del derecho a defensa. Este es un tema que en gran parte todavía está abierto. Se investigó por vía de recursos de nulidad la Corte Suprema por infracción de derechos fundamentales, pero tenía el gran problema que era la propia ley lo que lo autorizaba. Entonces, sin la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, no había cómo. Eso por una parte. Y por otro lado, un pequeño aporte para el profesor Antonio Rocoso, también en Chile dictamos una sentencia muy antigua, por ahí por el año 2011, cuando de manera bastante menos sofisticada que el Estado alemán, en Chile se quiso legislar para que se creara un registro de usuarios de cibercafé. Claro, muchos de los cibercrímenes se cometen en cibercafé. Se puede identificar los carteles a la que se van a reír, porque ustedes tienen todo en el teléfono, pero antes de que existieran los smartphones, uno iba a un café y había computadores y arrancaba internet por hora. De todo, cuando tener internet en la casa no era un derecho humano. Ahora, claro, la mayor parte de los crímenes cometidos por internet se cometían desde los cafés, que imposible identificar al usuario. Se identificaba el lugar, la dirección IP, pero nunca el usuario. Y en Chile, con los formalistas y legalistas que somos, no hallaron nada mejor que dictar una ley en la cual se creaba el registro de usuarios de cibercafé, hasta con el número del computador y la hora en el que habían estado, dejando domicilio, correo electrónico, nombre completo, todos los datos personales, y que esto quedaba a disposición de la policía. Esto terminó siendo declarado inconstitucional antes que se promulgara, no solo por protección de datos personales, sino que se proclamó que el historial de navegación en Internet era parte de derecho a la intimidad. No por vía de datos personales, sino que derechamente de la intimidad.
Y claro, eso fue en una ley que reformó el Código Procesal Penal, que algunas de las normas que no fueron sometidas a control de constitucionalidad, lo que disponen es una práctica de almacenamiento. Derechamente que las compañías de telecomunicaciones tienen el deber de acumular el tráfico de 2 años. Con algunas 2 años, un periodo enorme. Con un sistema de resguardo y con la creación de un par de figuras penales, por la revelación de los datos, y la única vía de acceder a los datos es por orden del juez de garantía en el marco de una resolución de una investigación en curso y que sea el fiscal el que lo solicite. Gracias, doctora. Acá, en realidad, las respuestas en cuanto al derecho de defensa fueron bastante disímiles. Hubieron algunos tribunales que dijeron, bueno, el defensor puede estar dentro de la unidad penitenciaria con su defendido, lo cual era en realidad una falacia, porque con la situación de pandemia se cerró absolutamente todo y no podían ingresar a las unidades penitenciarias. La otra solución que se dio es que podían durante el juicio estar comunicados telefónicamente. Y la última fue que, bueno, dentro de las plataformas podían haber salas privadas y que en esas salas privadas a través del chat tuvieran comunicación. Pero la realidad es que se hace muy difícil el ejercicio de la defensa en cuanto al derecho a controlar la prueba de cargo sin tener contacto con el defensor. Como vuelvo a repetir, yo creo que fue un poco la situación de emergencia lo que motivó estas decisiones jurisdiccionales. Y en cuanto a la protección de datos y esta posibilidad de las compañías telefónicas, acá hubo un caso bastante conocido, el caso Alavi, donde se declaró la Corte de la Nación o la inconstitucionalidad de una ley que justamente preveía esto, que las compañías entregaran a la Dirección de Observaciones Judiciales todo este listado de llamadas y tráfico, los datos de tráfico. Esto fue declarado inconstitucional porque justamente no había ninguna investigación en curso y esto solo podía ser ordenado y dispuesto por el juez o el fiscal interviniente. Sí, yo quería también aprovechar para responder a la pregunta que ha hecho el compañero, hablando de este registro de usuario de 2011 de Chile. Sí me gustaría también aprovechar para recordar a una persona, a un profesor chileno, que era el mayor experto chileno en privacidad, Renato Gijena, que ha fallecido recientemente, un gran experto chileno, al igual que un gran experto argentino que, como profesor Buccinelli, de magistrado y profesor en Rosario. La verdad es que la óptica que tiene el tribunal alemán es observar la diferencia que hay entre que los datos los tengan pues un cibercafé, que es una empresa que se dedica a este servicio de acceso a Internet, o los datos los tenga una empresa de tecnología que guarde esa información y la cede al requerimiento policial cuando así lo prevea la ley. Esos son supuestos que sí están regulados, pero no están tan regulados cuando los datos no los tiene un tercero, sino que los tienes tú. Es decir, básicamente, el derecho a la privacidad personal está muy planteado en el Reglamento Europeo cuando los tratamientos de datos lo tienen las entidades públicas o las empresas privadas. El debate es cuando se trata de tratamientos de datos tuyos, no de otros, que no tienen los terceros, solo los tienes tú y los confías tú a unos dispositivos que haces uso habitualmente, como pueden ser tus ordenadores o un sistema tecnológico que te rodea en el hogar, en el vehículo, y que va tratando de manera imperceptible y sin tu conocimiento datos que te van generando un perfil. Hablamos de que en ese caso no le puedes exigir al responsable, que eres tú mismo, una normativa que no te es de aplicación, porque es un tratamiento familiar o doméstico. Entonces, ¿cómo proteger a la persona de la lectura que hacen terceros de sus medios de almacenamiento? Pues ahí el tribunal alemán entendió que todas las tecnologías que te rodean son espacios vitales, como el domicilio,
donde tú confías datos íntimos y básicamente existe un derecho fundamental a la integridad de esos sistemas de información y a la confidencialidad de los mismos. Y el tribunal alemán entiende que esto queda fuera de lo que es la clásica protección de los datos personales, y yo entendería que sí se podría hacer una lectura más amplia del derecho a la protección de datos personales para entender también que dentro de la protección que da el derecho fundamental también se produce la protección de la persona frente al tratamiento de tus datos personales y la tecnología que te rodea a ti mismo en tu domicilio. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, quisiera hacer una pregunta a la doctora Ana Herrán Ortiz. Sí, doctora Ortiz, Herrán Ortiz, ¿nos escucha? Sí, con cierta dificultad, sí, les oigo. Si puede hablar un poquito más alto, por favor. Sí, ¿se escucha bien? Perfecto, sí, perfecto. Quería preguntarle, usted habló justamente de la protección de la privacidad y de neuroderechos, y que consideraba que los neuroderechos no hacía falta crear esta nueva categoría. A la luz de la exposición que realizó Annalisa Versa, la profesora italiana, donde hablaba del manejo conductual a través del desarrollo de la neurociencia, ese sería un punto. ¿Qué opina usted de esto? Y en segundo orden, quisiera agregar dos puntos más. Uno relativo a el empleo por parte de China de interfaz cerebro-computadora en 3 ámbitos. Uno, los conductores de trenes de alta velocidad, en donde se les coloca este dispositivo para ver puntualmente cuál es el nivel de atención y si no hay nivel de fatiga. Otro ámbito es el educativo, para ver el nivel de concentración, el nivel de concentración que tienen los estudiantes en escuelas primarias y secundarias. Y el tercer caso que quisiera tener en consideración es, esto a título personal, ya la pregunta es, desde 1215 existe la protección del domicilio a través de la Carta Magna. Y de ahí deducíamos nuestro principio de intimidad y privacidad y se fue trasladando a la Constitución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y así a las distintas constituciones. Esta es la primera vez que vamos a tener acceso a la mente humana. En función de esto y a la posibilidad incluso de obtener e incorporar prueba a través de resonancia magnética funcional, ¿usted no considera que podría haber la posibilidad de que enfrentamos nuevos datos y una frontera que antes no existía? Eso para la posible regulación, en función de esos 3 planos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Por partes. Si le parece, vamos poco a poco por partes. La intervención en la conducta humana y en el comportamiento humano y la posibilidad de interferir en ese comportamiento humano y alterar la evolución propia del ser humano y su evolución personal y del yo personal es una circunstancia que está ahí y que las técnicas de neurotecnología por ahora parece no han conseguido, pero nada se descarta que eso sea así y que hay empresas que, bueno, pues están interesadas en desarrollar ese tipo de tecnología, hasta el punto de que yo le comentaba la posibilidad de ya introducir sensaciones en ratones. Y eso está ahí y eso, bueno, pues es cierto que inquieta y que preocupa por partes iguales. Pero también es verdad que yo hacía referencia a que hay principios, hay valores fundamentales y hay aspectos y derechos humanos tradicionales y regulados como libertades humanas fundamentales que ya vienen a proteger al ser humano desde esa perspectiva. Quizá no propiamente por la tecnología o la neurotecnología y su aplicación de nuevas técnicas, pero sí protegen la dignidad del ser humano, la libertad individual, el desarrollo de la libertad humana, protegen la libertad de pensamiento, protegen la libertad de actuación, la no intervención en la decisión humana, protegen la intimidad de la persona,
Por tanto, esos aspectos, esos bienes, esos principios, esos valores ya desarrollados y asentados, ahora deben mirarse bajo otro prisma, y es el prisma de la neurotecnología. Esto no quiere decir que no haya que desarrollar límites, que no haya que desarrollar garantías, que no haya que desarrollar en absoluto mecanismos que protejan al ser humano frente a estas tecnologías, pero mi modesta opinión es que esa protección y esa tutela no necesariamente ha de pasar por crear nuevas figuras jurídicas, sino por consolidar en las figuras jurídicas que ya están esas nuevas garantías, esos nuevos mecanismos eficaces que protejan al ser humano frente a ese tipo de intervención. Es cierto que se están dando avances en materia neurotecnológica en los distintos aspectos que usted planteaba. Hay que diferenciar el ámbito laboral del ámbito educativo, de otro tipo de ámbitos. Hay que diferenciarlo, evidentemente. No es lo mismo en la intervención, y por eso me refería a ese uso dual y a la finalidad que se le vaya a dar a la utilización de la neurotecnología y de estas técnicas. No es lo mismo la utilización para la seguridad, y yo me refería en alguno de mis artículos a la seguridad vial incluso del propio conductor a través de determinados dispositivos que ya están en los propios coches y que, bueno, pues te alertan un poco cuando ven que tu conducción no es lo suficientemente ágil o lo suficientemente despierta, y ya te vienen advirtiendo, ¿no? Es verdad que te advierten a partir del comportamiento que tú exteriorizas, no se introducen en la mente, que esa es la diferencia y el paso al que usted se refería y que comparto plenamente con usted, cierto. Pero claro, también es verdad que no se pueden vincular la parte, o por decirlo de alguna manera, la utilización en el ámbito laboral y aquella utilización que lo es, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Yo creo que no son comparables. No son comparables porque estamos hablando de la intervención en el caso de la educación en menores, y yo creo que es un tema especialmente sensible. Y para mí es tan sensible como que sí que requiere un desarrollo específico. Interferir en el desarrollo de la personalidad del menor me parece tremendamente serio, teniendo en cuenta además la flexibilidad y digamos así, en la evolución del menor y la posibilidad de intervenir en su desarrollo y en su personalidad. En el caso de la seguridad en el tráfico, sea aéreo o sea en el tráfico por carretera o sea en el tráfico a través de ferrocarril, sí que me parece que, bueno, es una cuestión a analizar también por el derecho laboral. Hasta qué punto, bueno, pues eso se debe valorar también desde la perspectiva de los derechos laborales de las personas y como un derecho específico a que no se interfiera en su desarrollo laboral. Son cuestiones que efectivamente plantean dificultades, plantean dudas, y desde luego si de mi intervención lo que se desprendía es que no había que regular en absoluto, que no había que establecer límites, que con lo que había era suficiente, me he expresado mal y debo matizar. No quiero decir que no deba establecerse límites, restricciones, mecanismos, garantías que aborden desde un nuevo prisma, desde una nueva mirada, que es la neurotecnológica, los derechos que ya existen y los derechos que ya están, sean laborales, sean en el ámbito de la educación, sean en el ámbito del desarrollo del menor, de la protección de los menores, o sean en el ámbito de la medicina o cualquier otra área en la que pueda desarrollarse la neurotecnología. Pero no entiendo que por el momento sea preciso ampliar el catálogo de derechos fundamentales, porque entiendo que es desvirtuarlos, es darles el menor valor del que realmente tienen, y es no tener en cuenta que, por decirlo de alguna manera, el pilar fundamental sobre el que se sostiene el desarrollo del ser humano viene siendo siempre su dignidad, su libertad, la igualdad y en este caso la intimidad de la persona. Muchas gracias. Bueno, damos por concluida entonces la segunda mesa